los fallos de los jueces son políticos, siempre. Los derechos son políticos. Los derechos no surgieron de la nada. Los derechos surgieron a partir de revoluciones. La Revolución Francesa, donde surgió tanta sangre, de allí emergió la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Instrumento fundamental que adoptaron las constituciones occidentales como parte de su sistema jurídico, la declaración. Pero esto fue precedido de un baño de sangre, de una revolución política. Los derechos económicos surgieron de revoluciones, de los derechos sociales, ¿cierto? Revolución de México, la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa. De allí surgen la consagración de los derechos sociales. Antes, los derechos políticos, la democracia, surgen de las revoluciones de las comunas, Francia, 1871, España, 1848. Surgen de revoluciones. Los derechos a la diversidad sexual y los derechos a la diversidad en general surgen de los movimientos políticos del 68, del Mayo francés, que se replicó en todos los lugares de Occidente. No surgen de la nada los derechos. Los derechos llevan sangre, están escritos con sangre. ¿Y por qué se los intenta camuflar? El 1 de mayo nosotros celebramos el Día del Trabajador. ¿Qué celebramos? Hubo una masacre el 1 de mayo. Entonces, en los derechos son el resultado de revoluciones, pero además los deciden los convencionales constituyentes, que son políticos, son electos. Los legisladores sancionan las leyes, son políticos. El Poder Ejecutivo los promulga, son políticos. Y los jueces lo interpretamos. ¿Cómo no va a ser político también? Porque además interpretamos de acuerdo a nuestra ideología. De acuerdo a nuestra ideología. No decide lo mismo un juez socialista que un juez conservador, porque tienen miradas diferentes del mundo. Y esto no es partidario, porque esa es otra cuestión. Lo partidario, cuando un juez decide por intereses partidarios, es un juez corrupto. Ahora, distinta es la ideología, que todos portamos. Dice, no, yo soy apolítico, yo no. Eso es adoptar una posición política, individualista. Pero es una posición política. Todos tenemos una mirada al mundo, todos tenemos una ideología del poder. Queremos un poder concentrado, hegemónico, queremos un poder distribuido democráticamente entre la sociedad. ¿Para qué sirve el derecho como técnica distributiva de poder? ¿Para acrecentar las asimetrías o para disminuirlas? ¿Por qué existe el derecho del trabajo? Si no parte de suponer una diferencia, una asimetría de poder entre el trabajador por un lado y el empleador por otro. Hay una diferencia y una asimetría de poder, y por eso existe el derecho laboral, como tantos otros derechos. El derecho de usuarios y consumidores, porque existe, porque parte de reconocer una diferencia en la relación de consumo entre quienes fijan los precios, quienes venden los productos y servicios y quienes lo consumen. Entonces, el poder está presente, y el poder es política. No hay otra forma de interpretar el derecho si no es desde una ideología del poder, que no necesariamente se traduce en una pertenencia partidaria. Los jueces tenemos prohibida la actividad partidaria. Pero eso es otra cuestión. Si un juez decide de una forma durante un gobierno y de otra en otro gobierno, es un juez corrupto, porque está decidiendo en función de una identidad partidaria y de un beneficio y de un interés partidario. Ahora, cuando un juez tiene una ideología y la mantiene, siempre es correcto. Es más, ser independiente no es no tener ideología, sino todo lo contrario, mantenerse fiel a la ideología, más allá de las presiones políticas, más allá de las presiones ideológicas y de los poderes fácticos o mediáticos. El juez que se mantiene firme
en sus pensamientos, ese es el juez independiente. No el juez que no tiene pensamiento, porque eso es algo imposible.